Existe un patrón observable en la historia humana que las instituciones religiosas prefieren no examinar. Cuando analizamos los conflictos más devastadores de los últimos 2000 años, emerge una correlación inquietante. Las guerras que generaron mayor sufrimiento colectivo invariablemente incluyeron justificación confesional como componente central. Las cruzadas no fueron simplemente disputas territoriales. La Guerra de los 30 años no fue meramente política. Las particiones religiosas del subcontinente indio no fueron accidentes administrativos. Cada una de estas catástrofes históricas utilizó la fe como combustible psicológico para violencia a escala masiva. La pregunta que persiste, la que genera incomodidad en círculos religiosos, es por qué precisamente la devoción a lo divino, aquello que supuestamente representa amor y trascendencia, se transforma con tanta frecuencia en el catalizador perfecto para el odio organizado. Carl Jung dedicó décadas de práctica clínica observando este fenómeno desde el consultorio psiquiátrico, documentando cómo sus pacientes religiosos manifestaban patrones psicológicos específicos que, cuando se amplifican a nivel colectivo, crean las condiciones exactas para conflicto intergrupal violento. Sus hallazgos clínicos revelaron un mecanismo psicológico preciso, un proceso inconsciente que opera debajo de la superficie de la fe consciente, convirtiendo la búsqueda espiritual en proyección hostil. Lo perturbador de sus observaciones no fue simplemente que identificó este patrón, sino que documentó cómo las estructuras religiosas institucionalizadas perpetúan activamente este mecanismo, porque su supervivencia organizacional depende precisamente de mantener a los creyentes en este estado psicológico específico. Jung descubrió que no se trata de fe versus ateísmo, sino de proyección versus integración, de divinidad externa versus realización del self, de identidad colectiva versus individuación auténtica. Y las implicaciones de este análisis cuestionan los fundamentos mismos de la religión organizada. Los datos históricos presentan una contradicción psicológica que requiere explicación clínica. Cuando examinamos las enseñanzas centrales de las tradiciones religiosas mayoritarias, todas predican compasión, amor al prójimo, trascendencia del ego individual. El cristianismo ordena amar incluso a los enemigos. El Islam enfatiza la misericordia divina como atributo fundamental. El budismo centra toda su práctica en la compasión universal. Sin embargo, cuando observamos el comportamiento histórico de comunidades que profesan estas doctrinas, encontramos el patrón opuesto manifestándose con regularidad predecible. Las comunidades cristianas ejecutaron las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión europeas que devastaron el continente durante siglos. Las comunidades islámicas participaron en conquistas militares sacralizadas, conflictos sectarios internos que persisten hasta el presente. Incluso el budismo, frecuentemente romantizado como tradición pacífica, tiene historia documentada de violencia religiosa en Sri Lanka, Myanmar, Tíbet. Esta contradicción entre doctrina y comportamiento no es anomalía aislada, sino patrón sistemático que demanda explicación psicológica profunda. Jung observó clínicamente que cuando un individuo reprime aspectos fundamentales de su psique, particularmente impulsos agresivos o contenido de la sombra personal, estos contenidos no desaparecen, sino que buscan expresión a través de vías inconscientes. En sus sesiones con pacientes profundamente religiosos, documentó cómo aquellos que más enfáticamente proclamaban mansedumbre y amor cristiano frecuentemente manifestaban los episodios más violentos de proyección hostil sobre grupos externos. Sus diarios clínicos registran casos de individuos cuya rigidez moral religiosa correlacionaba directamente con intensidad de fantasías agresivas inconscientes. Esto no era coincidencia, sino mecanismo psicológico preciso. La represión de la sombra exige una válvula de escape, y la religión proporciona la válvula perfecta a través de la proyección sacralizada. Cuando un creyente reprime su propia oscuridad interna para conformarse a un ideal religioso imposible, esa oscuridad
no se elimina, sino que se proyecta hacia afuera, sobre el otro religioso, el hereje, el infiel, el pagano. Y aquí emerge el elemento crucial que Jung identificó. Esta proyección no solo es permitida por la estructura religiosa, sino activamente fomentada, porque la existencia de un enemigo externo demonizado fortalece la cohesión interna del grupo religioso. Las instituciones religiosas descubrieron, aunque inconscientemente, que mantener a los fieles en estado de proyección activa de la sombra sobre grupos externos es la estrategia más efectiva para preservar lealtad grupal, cumplimiento doctrinal y subordinación a la autoridad eclesiástica. El mecanismo es elegante en su simplicidad psicológica. Convence al creyente de que su oscuridad no existe dentro de sí mismo, sino que habita en el otro religioso, y simultáneamente proporciona justificación divina para combatir ese otro. La violencia deja de ser transgresión moral y se convierte en deber sagrado, en servicio a Dios, en acto de amor divino expresado a través de eliminación del mal externo proyectado. En 1914, mientras Europa se preparaba para sumergirse en la Primera Guerra Mundial, Jung observaba desde su consultorio en Zúrich un fenómeno clínico que, posteriormente, conectaría con el conflicto masivo emergente. Uno de sus pacientes, un pastor protestante de 52 años, llegó a terapia reportando pesadillas recurrentes donde veía a Cristo descendiendo del crucifijo para liderar ejércitos en batalla sangrienta. El pastor experimentaba horror consciente ante estas imágenes oníricas, interpretándolas como tentaciones demoníacas. Pero Jung reconoció algo diferente en el material inconsciente. La psique del paciente estaba revelando la contradicción fundamental entre el ideal religioso consciente de paz y los impulsos agresivos reprimidos que buscaban expresión a través de simbolismo sagrado. Durante los meses siguientes, mientras las naciones europeas invocaban a Dios para bendecir sus respectivos esfuerzos bélicos, Jung documentó cómo este patrón se repetía en múltiples pacientes religiosos. Clérigos que predicaban mansedumbre dominical manifestaban fantasías violentas encubiertas en lenguaje escatológico. Devotos que profesaban amor universal mostraban hostilidad intensa hacia otros grupos confesionales, pero racionalizaban esta hostilidad como defensa de la verdad divina. Jung comenzó a comprender que no estaba observando patología individual, sino expresión de un mecanismo colectivo, un proceso psicológico que operaba a escala masiva. Su formación psiquiátrica en el Hospital Burghölzli le había enseñado a identificar complejos autónomos, fragmentos de la psique que funcionan independientemente de la conciencia del ego, y ahora reconocía que las identidades religiosas colectivas operaban precisamente como complejos autónomos a escala social. Un complejo religioso se apodera de la psique del creyente, subordinando el self individual a la identidad grupal confesional, y desde esa posición de control psíquico, el complejo demanda expresión. Cuando millones de individuos están poseídos simultáneamente por complejos religiosos similares que requieren enemigo externo, para su funcionamiento psicológico, las condiciones para guerra de religión están completamente establecidas. Jung tenía acceso privilegiado a esta dinámica porque sus pacientes, en el espacio seguro del análisis, revelaban contenidos que nunca expresarían públicamente. Un obispo católico le confesó en sesión que experimentaba placer inconsciente imaginando el sufrimiento eterno de protestantes en el infierno, placer que lo llenaba de culpa pero que no podía eliminar. Una monja reportó fantasías recurrentes de conversión forzada de judíos, fantasías que ella interpretaba como celo misionero divino, pero que Jung identificaba como agresión sexual, sublimada expresada a través de metáfora religiosa. Estos casos clínicos no eran aberraciones, sino ventanas hacia el funcionamiento normal de la psique religiosa bajo las condiciones de represión doctrinal. Jung comprendió que tenía evidencia directa de un fenómeno que las instituciones religiosas negaban sistemáticamente. La fe organizada no trascendía los impulsos oscuros de la naturaleza humana,
sino que proporcionaba los canales perfectos para su expresión colectiva sacralizada. El análisis profundo de Jung sobre la psicología religiosa comenzó con una observación aparentemente simple, pero devastadora en sus implicaciones. Los pacientes más devotos, aquellos cuya vida entera giraba alrededor de práctica religiosa rigurosa, manifestaban los niveles más intensos de contenido de sombra reprimido. No era que la religión atrajera individuos con mayor oscuridad interna, sino que la estructura misma de la fe organizada exigía represión de aspectos fundamentales de la psique humana, creando así una presión psicológica insostenible que eventualmente buscaba liberación. En sus sesiones clínicas, Jung desarrolló un método específico para revelar este contenido reprimido. Pedía a pacientes religiosos que describieran sus concepciones de Dios, del bien absoluto, de la santidad perfecta, y luego les solicitaba que imaginaran el opuesto exacto de estas cualidades divinas. La resistencia emocional que emergía durante este ejercicio era notable. Los pacientes experimentaban ansiedad intensa, incluso pánico, ante la simple sugerencia de contemplar el mal absoluto como concepto simétrico al bien absoluto. Jung interpretaba esta resistencia como evidencia de que el contenido de sombra no solo existía, sino que estaba activamente custodiado por defensas psicológicas masivas. La religión había enseñado a estos individuos que reconocer oscuridad interna era equivalente a pecado mortal, así que la psique construía murallas cada vez más altas para prevenir que este material llegara a conciencia. Pero las murallas psicológicas no eliminan el contenido reprimido, simplemente lo mantienen fuera de vista consciente, mientras se intensifica en el inconsciente. Jung observó que cuando finalmente estas defensas cedían parcialmente, el material emergente no era agresión ordinaria, sino violencia sacralizada, odio santificado, crueldad justificada como servicio divino. Un paciente, comerciante cristiano devoto, finalmente admitió en sesión que fantaseaba regularmente con escenarios donde Dios le ordenaba personalmente ejecutar castigo violento contra pecadores identificados. La fantasía proporcionaba doble satisfacción psicológica. Liberaba impulsos agresivos reprimidos mientras simultáneamente preservaba la identidad consciente del paciente como siervo obediente de la voluntad divina. Esta era la trampa psicológica perfecta que Jung identificó en el corazón de la religiosidad patológica. El creyente nunca tiene que enfrentar su propia capacidad para odio y violencia, porque estos impulsos se reempacan como mandatos divinos. La responsabilidad personal se disuelve en obediencia sagrada. Dios quiere que yo odie al hereje, Dios ordena que yo combata al infiel, Dios exige que yo purifique al impuro. La voz del complejo religioso se experimenta como voz de la divinidad externa, y el ego consciente simplemente obedece. Jung documentó cómo este mecanismo operaba con particular intensidad en contextos donde múltiples grupos religiosos coexistían en proximidad. Un paciente judío confesó fantasías elaboradas de venganza contra comunidades cristianas que históricamente habían perpetrado pogromos, pero enmarcaba estas fantasías como restauración de justicia divina prometida en escrituras proféticas. Un paciente musulmán describía sueños recurrentes de conquista donde portaba estandarte del profeta, mientras sus enemigos cristianos huían en terror, sueños que interpretaba como visiones premonitorias de victoria islámica inevitable. Cada grupo confesional había desarrollado narrativas teológicas que transformaban agresión intergrupal en deber religioso, y estas narrativas funcionaban precisamente como Jung predecía. Permitían expresión de contenido de sombra mientras protegían la autoimagen consciente de rectitud moral. La observación clínica crucial de Jung fue reconocer que este no era proceso individual, sino colectivo. Los símbolos religiosos compartidos por toda una comunidad confesional creaban canales de proyección colectiva donde millones de individuos simultáneamente proyectaban su sombra personal sobre el mismo objetivo externo. El otro religioso.
Y cuando suficiente energía psíquica se acumula detrás de una proyección colectiva, cuando millones de individuos están psicológicamente invertidos en demonizar al mismo enemigo externo, la violencia a gran escala se vuelve inevitable. Jung profundizó su análisis, explorando cómo los arquetipos del inconsciente colectivo se activan específicamente dentro de contextos religiosos para facilitar conflicto grupal. El arquetipo de la luz versus oscuridad, presente en todas las mitologías humanas, se cristaliza en las religiones monoteístas como guerra cósmica entre Dios y el mal, entre fieles e infieles, entre los elegidos y los condenados. Esta estructura arquetípica no es meramente metáfora teológica, sino plantilla psicológica activa que organiza la percepción y el comportamiento de los creyentes. Cuando un individuo se identifica completamente con el lado luminoso de esta dicotomía arquetípica, cuando su identidad consciente se fusiona con la imagen de ser soldado de Dios o portador de verdad divina, la sombra personal completa debe proyectarse hacia afuera para mantener esta identificación. No es posible sostener psicológicamente la autoimagen de ser completamente bueno, completamente puro, completamente del lado de Dios, sin crear simultáneamente una imagen del otro completamente malo, completamente corrupto, completamente del lado de las fuerzas oscuras. Jung observó en su práctica clínica que los pacientes más rígidamente identificados con identidad religiosa manifestaban las proyecciones más extremas y deshumanizantes del otro confesional. Un paciente católico intransigente describía a los protestantes no como seres humanos con creencias diferentes, sino como agentes del demonio disfrazados de cristianos, incapaces por definición de bondad genuina o intención recta. Esta no era retórica exagerada, sino experiencia psicológica real, la forma en que su psique genuinamente percibía el otro religioso después de años de identificación exclusiva con su propia tradición confesional. La función del arquetipo en este contexto, Jung argumentó, es proporcionar estructura psicológica preexistente sobre la cual se monta el conflicto religioso. Los humanos no inventan la guerra santa desde cero en cada generación, sino que activan patrones arquetípicos ancestrales de batalla cósmica entre fuerzas del bien y del mal, patrones que residen en las capas más profundas del inconsciente colectivo, heredados de milenios de historia tribal, donde la supervivencia del endogrupo dependía de violencia efectiva contra el exogrupo. Las religiones organizadas descubrieron, aunque inconscientemente, cómo hackear estos sistemas arquetípicos ancestrales. Al enmarcar su propia tradición como portadora exclusiva de verdad divina y todas las demás como falsas, corrupciones demoníacas o herejías peligrosas, activan automáticamente los mecanismos psicológicos tribales de identificación interna y hostilidad externa. El fiel cristiano medieval, que marchaba a las cruzadas, no experimentaba ambivalencia moral sobre masacrar musulmanes porque su psique había activado completamente el patrón arquetípico de guerra santa. Los musulmanes eran percibidos no como seres humanos que profesaban fe diferente, sino como enemigos cósmicos de Dios mismo, y por tanto, su eliminación era acto de servicio divino. Jung documentó cómo sus pacientes religiosos experimentaban este mismo proceso en escala reducida. Una paciente cristiana devota sentía aversión visceral hacia judíos, aversión que ella misma reconocía como contradictoria con las enseñanzas de amor cristiano que profesaba, pero que no podía eliminar porque operaba en nivel arquetípico más profundo que el control racional. Su psique había sido programada por siglos de narrativa teológica que identificaba a los judíos como asesinos de Cristo, como rechazadores obstinados de la verdad revelada, y esta programación arquetípica generaba respuestas emocionales automáticas que precedían cualquier reflexión consciente. El análisis de Jung reveló que las doctrinas de exclusividad religiosa, la insistencia de que solo una tradición posee verdad completa mientras todas las demás están en error fundamental, no son simplemente afirmaciones teológicas abstractas
sino gatillos psicológicos diseñados para activar mecanismos arquetípicos de formación de endogrupo y hostilidad hacia exogrupo. Cada vez que un creyente escucha que su religión es la única verdadera, que solo su tradición ofrece salvación, que todos los demás caminos conducen a perdición, su psique recibe instrucción para establecer frontera psicológica rígida entre nosotros y ellos, entre los salvados y los condenados. Y una vez establecida esta frontera psicológica, una vez que el otro religioso ha sido categorizado como fundamentalmente diferente y amenazante, los mecanismos de proyección de la sombra tienen objetivo perfecto para su expresión. La revelación más perturbadora en el análisis junguiano de la religión organizada fue su identificación de lo que llamó el arquetipo del dios sombra, una estructura psicológica donde las cualidades reprimidas de la divinidad se convierten en justificación para violencia sacralizada. Jung observó que las religiones monoteístas, en su esfuerzo por presentar a Dios como bien absoluto, luz pura, amor perfecto, habían creado un desequilibrio psicológico fundamental. Al negar la polaridad oscura dentro de la imagen divina, al insistir que Dios es solo bondad, sin ningún aspecto de oscuridad, destrucción o violencia, estas tradiciones generaban una tensión psicológica insostenible que eventualmente exigía resolución. La resolución, Jung descubrió, no venía a través de integración consciente, sino mediante proyección inconsciente masiva. Los aspectos oscuros que no podían atribuirse a Dios directamente se proyectaban sobre figuras como Satanás en el cristianismo, pero aún más peligrosamente, sobre otros grupos religiosos humanos que se convertían en portadores vivientes de la sombra divina rechazada. En sus estudios de textos religiosos, Jung notó con inquietud cómo las escrituras sagradas contenían abundante evidencia de la sombra divina, narrativas donde Dios ordena genocidio, donde la divinidad expresa celos y venganza, donde el amor divino se manifiesta a través de castigo eterno para los no creyentes. El libro de Josué narra la conquista de Canaán con Dios ordenando explícitamente la eliminación completa de poblaciones enteras. El Apocalipsis cristiano describe con detalle gráfico la destrucción violenta de la humanidad no redimida. El Corán contiene versículos sobre combate contra los infieles. Estas narrativas no son aberraciones textuales, sino componentes centrales de las tradiciones, y Jung argumentaba que revelaban la verdad psicológica que las instituciones religiosas preferían ocultar. La imagen de Dios siempre ha contenido la sombra. La violencia divina siempre ha sido parte del sistema, pero la estrategia religiosa es proyectar la responsabilidad por esta violencia fuera de Dios mismo hacia enemigos humanos que merecen castigo divino. El mecanismo psicológico funciona perfectamente. El creyente nunca tiene que confrontar la contradicción entre un Dios de amor que simultáneamente ordena violencia, porque la violencia se atribuye a la maldad del objetivo, no a la naturaleza de la divinidad. Si Dios castiga a los pecadores, es porque los pecadores merecen castigo. Si Dios ordena guerra santa, es porque los infieles representan amenaza cósmica. La sombra de Dios se desplaza hacia los enemigos de Dios, y los fieles simplemente ejecutan la voluntad divina. Jung documentó casos clínicos donde pacientes religiosos experimentaban esta dinámica con intensidad perturbadora. Un paciente cristiano evangelista reportó experiencia de éxtasis religioso mientras imaginaba el juicio final y la condenación eterna de no creyentes. La visión de sufrimiento infinito para aquellos fuera de su fe no generaba compasión, sino satisfacción espiritual, una respuesta que el paciente interpretaba como aprobación divina de su rectitud. Jung identificó esto como proyección completa de sadismo reprimido sobre la imagen de justicia divina, donde impulsos crueles del propio paciente se experimentaban como voluntad de Dios. Este mismo mecanismo, amplificado a escala colectiva, explicaba cómo comunidades cristianas podían quemar herejes vivos mientras cantaban himnos, cómo cruzados podían masacrar poblaciones enteras mientras invocaban el nombre de Cristo,
Como inquisidores, podían torturar durante horas mientras creían genuinamente estar salvando almas. La sombra divina proyectada sobre las víctimas transformaba cada acto de crueldad en acto de amor sagrado. Jung también observó cómo diferentes tradiciones religiosas desarrollaban narrativas específicas de victimización que justificaban violencia retributiva. Los cristianos construían identidad como perseguidos por Roma antigua, justificando posteriormente persecución de otros una vez que obtuvieron poder político. Los musulmanes enfatizaban las batallas defensivas del profeta, creando plantilla psicológica donde violencia islámica siempre se enmarca como respuesta justa a agresión externa. Los judíos mantenían memoria colectiva de opresión histórica, generando sentido de amenaza existencial permanente que justifica medidas defensivas extremas. Cada tradición había desarrollado su propia versión del arquetipo del dios sombra, su propio sistema para proyectar oscuridad interna sobre enemigos externos mientras mantenía autoimagen de rectitud divina. Y lo más perturbador, Jung argumentaba, es que estos sistemas funcionaban precisamente porque operaban en nivel inconsciente. Los creyentes no experimentaban conscientemente su propia crueldad proyectada, sino que genuinamente percibían estar defendiendo el bien contra el mal, protegiendo la verdad contra el error, ejecutando justicia divina contra pecado cósmico. Las implicaciones del análisis jungiano se extienden más allá de crítica teológica hacia cuestionamiento fundamental de cómo las sociedades humanas organizan identidad colectiva alrededor de narrativas trascendentes. Jung argumentaba que el problema no es la espiritualidad per se, sino la institucionalización de la experiencia espiritual en sistemas doctrinales rígidos que exigen conformidad absoluta y rechazo de alternativas. Cuando la búsqueda individual del self se subordina a identidad grupal religiosa, cuando la experiencia directa de lo luminoso se reemplaza por adherencia a dogma establecido, la religión deja de servir función individualizadora y se convierte en herramienta de control psicológico colectivo. En sus escritos posteriores, Jung contrastaba dos formas fundamentalmente diferentes de relacionarse con lo sagrado. La primera, que él asociaba con misticismo auténtico y proceso de individuación, implica confrontación directa con el inconsciente, integración consciente de la sombra personal y realización gradual del self como totalidad que trasciende dicotomías de bien y mal. Esta aproximación es inherentemente individual, no puede institucionalizarse, no genera identidades grupales rígidas ni enemigos proyectados. La segunda forma, característica de religión organizada, implica adopción de identidad colectiva prefabricada, externalización de lo divino como autoridad separada del self y proyección de la sombra sobre grupos externos designados como enemigos de Dios. Esta aproximación es inherentemente colectivista, se institucionaliza fácilmente, genera cohesión grupal a través de oposición compartida contra otros. Jung observaba que las tradiciones religiosas mayoritarias habían elegido sistemáticamente la segunda opción porque la primera amenaza el poder institucional. Una comunidad de individuos individualizados, cada uno en relación directa con su propio self profundo, no necesita autoridad eclesiástica externa, no requiere mediación sacerdotal, no puede controlarse a través de amenazas de exclusión o promesas de salvación colectiva. Pero una comunidad de individuos fusionados en identidad religiosa colectiva depende completamente de la institución para definir fronteras grupales, interpretar doctrina, identificar enemigos y mantener cohesión. La religión organizada descubrió que la supervivencia institucional requiere mantener a los fieles en estado de identificación colectiva y proyección externa, porque individuos que completan el proceso de individuación ya no necesitan la institución. Esto explica por qué las tradiciones religiosas históricamente han reprimido misticismo genuino, perseguido a místicos que reportaban experiencia directa de lo divino y enfatizado conformidad doctrinal sobre exploración espiritual individual.
Los místicos representan amenaza existencial para autoridad religiosa, porque demuestran que acceso a lo sagrado no requiere mediación institucional. Jung documentó casos de pacientes que habían experimentado crisis religiosas después de encuentros místicos genuinos que contradecían las enseñanzas de sus tradiciones. Una paciente católica tuvo experiencia visionaria, donde percibió directamente la unidad fundamental de todas las tradiciones espirituales, la relatividad de las formulaciones doctrinales específicas y la presencia de lo divino más allá de cualquier nombre o concepto particular. Esta experiencia generó conflicto psicológico severo porque contradecía la doctrina católica de exclusividad salvífica, y cuando consultó a su confesor, fue instruida a rechazar la experiencia como tentación demoníaca. La institución religiosa no podía acomodar una revelación que disolvía las fronteras que separan católicos de otros creyentes, porque esas fronteras son fundamentales para mantener identidad grupal católica y autoridad institucional sobre los fieles. El análisis de Jung sugería que las guerras religiosas no son aberraciones históricas ni malinterpretaciones de enseñanzas espirituales auténticas, sino consecuencias lógicas e inevitables de cómo la religión organizada estructura la psique colectiva. Cuando millones de individuos están entrenados para identificarse completamente con una tradición confesional específica, para percibir esa tradición como portadora exclusiva de verdad divina, para proyectar su sombra colectiva sobre otros grupos religiosos y para experimentar esta proyección como mandato divino de combatir el mal, la violencia religiosa, a gran escala, se vuelve no solo posible, sino altamente probable. Las instituciones religiosas podrían prevenir este patrón promoviendo individuación en lugar de conformidad colectiva, fomentando integración de la sombra en lugar de proyección externa, enfatizando relatividad de formulaciones doctrinales en lugar de absolutismo teológico. Pero hacer esto requeriría que las instituciones religiosas renunciaran a su función primaria de control social y se transformaran en facilitadoras de desarrollo individual, una transformación que Jung consideraba poco probable, dado cuánto poder institucional está invertido en el sistema actual. Jung profundizó en los mecanismos específicos mediante los cuales las instituciones religiosas perpetúan el ciclo de proyección y conflicto. Identificó 3 estrategias psicológicas principales que las organizaciones confesionales emplean, consciente o inconscientemente, para mantener a los fieles en estado de identificación grupal y hostilidad externa. La primera estrategia es la sacralización de la diferencia interna, el proceso mediante el cual las características que distinguen una tradición religiosa de otras se elevan a importancia cósmica. Detalles de ritual, formulaciones teológicas específicas, prácticas devocionales particulares, se presentan no como opciones culturales o desarrollos históricos contingentes, sino como verdades reveladas divinamente que separan a los elegidos de los perdidos. Jung observó que esta sacralización de la diferencia era psicológicamente necesaria para mantener fronteras grupales rígidas. Si los católicos admitieran que la diferencia entre transubstanciación y consubstanciación es distinción teológica sin implicaciones salvíficas absolutas, la frontera psicológica que separa católicos de luteranos se debilitaría. Si los musulmanes sunitas reconocieran que el desacuerdo sobre sucesión después de Mahoma es disputa histórica sobre liderazgo comunitario más que verdad cósmica, la división entre sunitas y chiitas perdería su carga emocional extrema. Pero las instituciones religiosas invierten enorme energía en mantener que estas diferencias son absolutamente fundamentales, que la salvación eterna depende de estar en el lado correcto de estos debates, porque fronteras grupales rígidas son esenciales para cohesión institucional y control sobre los fieles. La segunda estrategia es la narrativización del conflicto histórico como drama cósmico. Cada tradición religiosa desarrolla historia oficial que enmarca conflictos pasados con otros grupos,
no como disputas humanas por recursos y poder, sino como batallas entre fuerzas divinas y demoníacas. Las cruzadas se narran en historia cristiana no como guerras imperialistas por control de rutas comerciales, sino como defensa heroica de la cristiandad contra amenaza islámica. La conquista islámica inicial se narra en historia musulmana no como expansión territorial, sino como liberación divina de pueblos oprimidos por imperios corruptos. Estas narrativas sacralizadas cumplen función psicológica específica. Transforman agresión histórica en rectitud eterna, permitiendo que cada generación de creyentes se identifique con los ancestros religiosos como héroes cósmicos en lugar de como perpetradores de violencia. Jung documentó cómo estas narrativas históricas sacralizadas se internalizaban en la psique individual de creyentes contemporáneos. Un paciente musulmán en Suiza, siglos después de las cruzadas, experimentaba las cruzadas no como eventos históricos terminados, sino como agresión cristiana continua que justificaba hostilidad defensiva hacia cristianos contemporáneos. La memoria colectiva sacralizada mantenía vivo el conflicto a través de generaciones, cada nueva generación heredando no solo las creencias, sino también los enemigos proyectados de sus ancestros religiosos. La tercera estrategia es la ritualización de la pureza grupal, prácticas devocionales que constantemente refuerzan la distinción entre el nosotros santo y el ellos contaminado. Oraciones que incluyen súplicas por conversión o destrucción de infieles, rituales que enfatizan separación del mundo corrupto, sermones que advierten contra contaminación por contacto con no creyentes. Todas estas prácticas funcionan psicológicamente para mantener activa la proyección de la sombra sobre grupos externos. Jung observó que la intensidad de la ritualización de pureza correlacionaba directamente con intensidad de hostilidad hacia exogrupos. Comunidades religiosas que practicaban separación ritual estricta manifestaban los niveles más altos de proyección hostil. Esto no era coincidencia, sino mecanismo psicológico. Cada acto ritual de purificación interna requiere simultáneamente identificación de impureza externa, y los otros religiosos proporcionan el objetivo perfecto para esta proyección de impureza. Un paciente judío ortodoxo describía aún cómo las leyes de Kashrut no eran simplemente reglas dietéticas, sino sistema completo de pureza que creaba y reforzaba distinción fundamental entre judíos y gentiles. Cada comida se convertía en recordatorio de separación sagrada. Cada evitación de comida no kosher reforzaba la frontera psicológica entre el pueblo elegido y el mundo impuro. Esta ritualización constante de diferencia mantenía activa la identidad grupal y la percepción del otro como fundamentalmente diferente. Jung argumentaba que estas tres estrategias, operando en conjunto, crean un sistema psicológico autosostenido donde la identidad religiosa, la proyección de la sombra y la hostilidad grupal se refuerzan mutuamente en ciclo perpetuo. El creyente individual atrapado en este sistema experimenta su hostilidad hacia otros grupos como rectitud moral, su proyección de la sombra como discernimiento espiritual, su conformidad grupal como obediencia divina. Y porque estas dinámicas operan mayormente en nivel inconsciente, el creyente permanece inconsciente de los mecanismos psicológicos que determinan su percepción y comportamiento. Las instituciones religiosas no necesitan conspirar conscientemente para perpetuar este sistema, simplemente necesitan continuar las prácticas tradicionales que han evolucionado durante siglos precisamente porque funcionan psicológicamente para mantener cohesión grupal y autoridad institucional. La pregunta que persiste después del análisis junguiano es por qué las instituciones religiosas, si genuinamente buscan promover desarrollo espiritual y bienestar humano, perpetúan sistemas psicológicos que generan conflicto y sufrimiento a escala masiva. Jung ofreció una respuesta que incomoda tanto a creyentes como a instituciones. Las organizaciones religiosas no existen primariamente para facilitar desarrollo espiritual individual,
sino para mantener control social a través de identidad colectiva, y el conflicto intergrupal es funcional para este objetivo institucional. La lógica es perturbadoramente simple. Una institución religiosa que promoviera genuinamente individuación, que alentara a cada creyente a desarrollar relación directa con lo divino, más allá de mediación institucional, que enfatizara integración de la sombra sobre proyección externa, que reconociera la relatividad de formulaciones doctrinales específicas, estaría trabajando activamente hacia su propia obsolescencia. Individuos individualizados no necesitan autoridad religiosa externa para decirles cómo relacionarse con lo sagrado. No requieren amenazas de exclusión para mantener comportamiento moral. No dependen de promesas institucionales de salvación para encontrar significado. Pero esto significa pérdida de poder institucional, pérdida de control sobre las vidas de los fieles, pérdida de recursos económicos que fluyen hacia la organización religiosa. Las instituciones religiosas sobreviven manteniendo dependencia psicológica de sus miembros, y la dependencia se mantiene a través de identidad colectiva rígida que solo la institución puede conferir y potencialmente revocar. Jung observó que las organizaciones religiosas habían desarrollado sofisticados mecanismos para suprimir cualquier movimiento hacia individuación entre sus fieles. Los místicos que reportaban experiencia directa de lo divino eran marginalizados como excéntricos o perseguidos como herejes. Las interpretaciones individuales de escrituras sagradas se prohibían a favor de interpretación oficial controlada por autoridad eclesiástica. Las prácticas contemplativas que facilitaban exploración interna profunda se restringían a élites monásticas, mientras las masas se mantenían en devoción externa ritualizada. Estas no eran decisiones arbitrarias, sino estrategias institucionales deliberadas para prevenir que los fieles desarrollaran autonomía espiritual que amenazaría dependencia institucional. El conflicto con otros grupos religiosos sirve múltiples funciones institucionales que Jung identificó clínicamente. Primero, proporciona justificación externa para mantener cohesión interna y conformidad doctrinal estricta. Cuando existe amenaza percibida de enemigos religiosos externos, los líderes institucionales pueden exigir lealtad absoluta y suprimir disidencia interna como traición que debilita al grupo frente al enemigo. Segundo, el conflicto interreligioso proporciona válvula de escape para tensiones psicológicas internas generadas por la represión que la religión exige. Los impulsos agresivos que no pueden dirigirse hacia la autoridad religiosa interna se canalizan hacia enemigos externos sacralizados. Tercero, la existencia de otros grupos religiosos como enemigos proyectados refuerza la narrativa institucional de poseer verdad exclusiva. Si solo nosotros tenemos la verdad y todos los demás están en error fundamental, la importancia de permanecer dentro de nuestra tradición y obedecer nuestra autoridad se magnifica enormemente. Jung documentó casos donde instituciones religiosas activamente fomentaban hostilidad hacia otros grupos precisamente cuando su control interno estaba amenazado. Durante periodos de reforma interna o cuestionamiento doctrinal, los líderes religiosos frecuentemente redirigían la atención hacia amenazas externas, hacia la necesidad de defender la fe contra enemigos heréticos, desviando así el escrutinio crítico de la propia institución. Esta estrategia funcionaba psicológicamente porque activaba mecanismos tribales ancestrales de unidad frente a amenaza externa. Las instituciones religiosas también desarrollaron teologías específicas que sacralizaban su propia autoridad mientras demonizaban alternativas. Doctrinas de sucesión apostólica, interpretaciones que reservaban salvación exclusivamente para miembros de la institución específica, narrativas que identificaban la organización religiosa misma como cuerpo místico de Cristo o comunidad elegida por Dios. Todas estas formulaciones teológicas servían función psicológica de hacer que abandonar la institución fuera equivalente a abandonar a Dios mismo. Jung observaba que esta fusión entre institución humana y autoridad divina
era la estrategia más efectiva para mantener control, porque convertía cualquier crítica institucional en blasfemia, cualquier disidencia en pecado mortal. El encubrimiento que Jung identificaba no era simplemente negación de los mecanismos psicológicos que generan violencia religiosa, sino supresión activa de cualquier aproximación espiritual que amenazara el monopolio institucional sobre lo sagrado. Las tradiciones contemplativas genuinas, las experiencias místicas directas, los caminos de individuación que llevaban más allá de identidad religiosa colectiva, todos fueron marginalizados o eliminados porque representaban amenaza existencial para el poder institucional religioso. El análisis completo de Jung sobre religión y violencia llega a una conclusión que desafía tanto a instituciones religiosas como a críticos superficiales del fenómeno religioso. El problema no es la existencia de impulso espiritual humano, la búsqueda de significado trascendente o incluso la experiencia de lo luminoso. El problema es la captura institucional de este impulso, la transformación de experiencia espiritual individual en identidad colectiva rígida y la utilización de esta identidad colectiva para mantener control social a través de proyección de la sombra sobre grupos externos. Las instituciones religiosas, tal como han evolucionado históricamente, no facilitan individuación, sino que la previenen activamente, porque individuos individualizados no necesitan ni sostienen estructuras institucionales de control. La revelación final es que la violencia religiosa no es aberración ni malinterpretación de enseñanzas espirituales, sino consecuencia directa e inevitable de cómo la religión organizada estructura la psique colectiva. Cuando se entrena a millones para identificarse completamente con una tradición confesional, para percibir esa tradición como portadora exclusiva de verdad divina, para proyectar sombra sobre otros grupos religiosos y para experimentar esta proyección como mandato divino, el conflicto a gran escala es resultado predecible. Las instituciones religiosas conocen estos mecanismos, si no conscientemente entonces, a través de siglos de práctica que reveló qué estrategias funcionan para mantener cohesión grupal y autoridad institucional. Y estas estrategias que funcionan para mantener poder institucional son precisamente las estrategias que generan proyección colectiva y violencia intergrupal. Jung no proponía eliminar la dimensión espiritual de la existencia humana, sino liberar el impulso espiritual de las estructuras institucionales que lo explotan. La individuación requiere confrontación directa con el inconsciente, integración consciente de la sombra personal y realización del self, más allá de identidades colectivas prefabricadas. Este proceso es inherentemente individual, no puede organizarse colectivamente, no genera enemigos proyectados porque requiere reconocer la proyección y reabsorber el contenido proyectado. Una sociedad de individuos individualizados no necesitaría religión organizada ni generaría guerras religiosas, porque cada individuo estaría en relación directa con su propia profundidad psíquica sin necesidad de mediación institucional o validación colectiva. La pregunta que emerge para cada individuo es si está dispuesto a enfrentar el proceso de individuación que requiere abandonar la comodidad psicológica de identidad grupal religiosa y la seguridad ilusoria de tener enemigos externos sobre quienes proyectar la propia oscuridad. Las instituciones religiosas ofrecen paquete completo: identidad prefabricada, comunidad de pertenencia, enemigos claramente identificados, promesas de salvación, todo a cambio de conformidad y obediencia. El camino de individuación ofrece solo el trabajo arduo de confrontar la propia sombra, la incertidumbre de construir significado individual, la responsabilidad de integrar polaridades internas sin proyectarlas hacia afuera. Pero Jung argumentaba que solo este segundo camino conduce a madurez psicológica genuina y a la posibilidad de coexistencia humana, sin necesidad de enemigos sacralizados. Si buscas profundizar en el análisis psicológico de las estructuras que organizan la conciencia colectiva, explora el contenido completo del canal donde examinamos los mecanismos inconscientes que determinan percepción y comportamiento más allá
de las narrativas oficiales que las instituciones utilizan para mantener control.